Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de Agenda Económica en su versión AM en este día miércoles 11 de junio, mitad de semana y también donde les traemos noticias importantes desde el ámbito económico y financiero para comenzar una nueva jornada informado. Vamos a iniciar entonces como lo hacemos regularmente con la revisión de algunos indicadores. Partimos viendo cuál fue el desempeño del IPSA durante la jornada de este día martes. Tuvo un alza de 0,67%, como lo vemos en pantalla, y se ubicó en 8.227 puntos, como ha sido también la tónica dentro de las últimas semanas. El IPSA sobre los 8.000 puntos hace bastante tiempo ya. En relación a lo que ha sido con el precio del dólar, también tuvo una pequeña variación al alza el precio, cerrando en 940 pesos durante la jornada de este día martes. Y en lo que respecta a la unidad de fomento, les cuento que para el día de hoy va a tener un valor de 39.217 pesos. Vamos a pasar a revisar también qué es lo que nos trae durante esta jornada las distintas portadas de los diarios de nuestro país en materia económica. Lo hacemos entonces iniciando con la portada del diario Financiero, donde tenemos ahí distintas informaciones de distintos ámbitos. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con lo que señalan en relación a DirecTV. Ahí también lo podíamos ver al inicio en nuestra pantalla. Estaría en conversaciones o analizando cuál es el escenario posible para ofrecer un acuerdo con la empresa Mundo Pacífico, uno de los actores más relevantes en la industria del internet fijo y también de la fibra óptica. Fíjese, de hecho, que en el último año esta empresa ha crecido 12,7%, de acuerdo a los datos que también entrega la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Una de las razones por las cuales también entonces DirecTV estaría revisando, analizando cuáles son las posibilidades de poder adquirir entonces esta compañía. Por otra parte también, si bajamos un poquito más en la portada, tenemos información en relación a la decisión que tomó la Fiscalía Nacional Económica de archivar la fiscalización del acuerdo extrajudicial número 16 que fue suscrito con la empresa Tianqi. Esto en agosto del año 2018 y en relación a su participación en SQM. Acá este acuerdo, en esa fecha hubo un acuerdo que estableció ciertas restricciones para esta empresa Tianqi. Restricciones de carácter corporativo para la participación entonces de esta firma china en la minera no metálica SQM y también obligaciones de reporte periódico a la Fiscalía Nacional Económica, entre algunas otras medidas. Lo que comunica entonces la Fiscalía Nacional Económica es que ese periodo de entrega de estos reportes ya termina, se archiva y la conclusión entonces es que no hay riesgos anticompetitivos por parte entonces de esta alianza. En otras informaciones también podemos ver el fallo que acogió un tribunal del norte de nuestro país en relación a un bono de término de conflicto que recibieron unos trabajadores de Minera Escondida y que ahora van a tener que devolver. Un tema que ha sido bastante controversial porque es bastante inédito, de acuerdo también a lo que decían los distintos actores de este hecho. Vamos a pasar a revisar también parte de la información que nos trae el diario Pulso durante esta jornada, el suplemento económico del diario La Tercera, con información relevante de algo que también hemos conocido en las últimas jornadas en relación al trabajo y a la labor que está realizando el Servicio de Impuestos Internos. Ahí entonces lo vemos en la pantalla. El Servicio de Impuestos Internos clausura más de 3.000 comercios y cursa 9.000 multas en casi un año del plan de fiscalización en terreno. Ahí se señala entonces parte del resultado de esta estrategia, podríamos decir, que ha implementado también el Servicio de Impuestos Internos. Una de las primeras críticas señala también este informe que dio el director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, cuando llegó al servicio, es que precisamente no había labores en terreno o no como a él le gustaría. Entonces esto también es parte de los resultados de esa implementación y también del rol que ha tomado últimamente este organismo fiscalizador. También podemos ir revisando algunas otras de las informaciones que nos trae el suplemento económico del diario La Tercera en relación, por ejemplo, al seguro de cesantía. Ahí señala: el regulador avala la sostenibilidad del seguro de cesantía, pero alerta por cambios legales y laborales. Es uno de los temas que también lleva entonces el diario La Tercera durante esta jornada entonces en sus portadas. Y también algunos de los interesados en las empresas Banmédica, en adquirirlas, un grupo peruano, también señala ahí 2 brasileños, es lo que podemos encontrar también al menos durante esta jornada
en este diario. Y para terminar lo hacemos entonces con la revisión de la portada del cuerpo B de Economía y Negocios del diario El Mercurio, que también ahí trae información puntual sobre la aplicación de un criterio para la restitución de un funcionario público que había sido destituido, de acuerdo también ahí a lo que se indica, y se aplicó un criterio más de 5 renovaciones. Bastante interesante también la forma de explicar ahí que señalan entonces de por qué se aplicó en el fondo algo que ya se había realizado con anterioridad o un acuerdo que se había llegado con anterioridad, al menos con este trabajador, y que también puede marcar un precedente para otro tipo de resolución entonces de ciertas controversias laborales. También el diario El Mercurio nos trae lo que ha sido esta negociación de 2 días que se llevó a cabo en Londres por parte de Estados Unidos y China en relación a la guerra comercial. Ahí también hay algunas informaciones que señalan que se habría alcanzado un acuerdo entonces durante este martes sobre una especie de marco general para poder superar las diferencias comerciales. Eso señala entonces también el diario ahí, El Mercurio, y esto también lo podíamos revisar hace un par de minutos atrás con María Paz Ortiz. Ya les contaba que acá también ha habido un conflicto o una preocupación por el tema de la tratativa en relación a la compra de tierras raras chinas, que al menos de acá el secretario de Comercio de Estados Unidos señaló que este acuerdo va a permitir entonces resolver esta preocupación porque consideran demasiado Pekín considera demasiado restringido entonces las compras de tierras raras. Así que ahí también vamos a ampliar esa información durante esta jornada. Yo los invito a que ya comencemos de lleno a revisar parte de las informaciones que les traemos durante esta jornada acá en Agenda Económica AM. 8 de la mañana con 7 minutos y comenzamos entonces. Sabemos que el país se enfrenta a un escenario de estrechez fiscal bastante preocupante y que es un escenario que también va a enfrentar la próxima administración. Es por eso que ha surgido una idea desde un grupo de economistas bastante transversales en cuanto a postura política de reducir ministerios. Esto con el fin precisamente de ir proponiendo medidas para ir enfrentando también la estrechez fiscal y ir reduciendo entonces el nivel de gasto público. ¿Qué es lo que opinan los distintos candidatos en relación a esta medida? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. Años de despliegue de candidatos. Son múltiples las propuestas y dentro del escenario de estrechez fiscal resurge la pregunta: ¿es necesario tener 25 ministerios en Chile? Por ejemplo, el ministro vocería general de vocería no se requiere. El Ministerio del Interior tenía a su cargo, obviamente, lo que era seguridad ciudadana. Al quitársele eso, no se requiere probablemente ni SECPRES ni tampoco SEGEGOV. Fusionar o simplemente eliminar ministerios es parte de las propuestas, donde con la incorporación el año pasado del Ministerio de Seguridad Pública cada vez toma más fuerza la idea, incluso en el oficialismo. Sí, es algo que estamos estudiando, de fundir ciertos ministerios que pueden cumplir funciones similares. No tenemos un número, ni el grupo de economistas pone el número, pero no dice cómo ni cuáles. Pero sí eso es algo que nosotros estamos considerando. No eliminar ministerios, sino que fundirlos. Sí, fundirlos. Palabras del vocero económico de Carolina Toa, pero que contradicen a la propia candidata, quien cuando se desempeñaba como ministra del Interior ya había criticado la idea de fusionar esa cartera con la SECPRES. No creo que ayude, porque ¿qué es lo que va a pasar? SECPRES es el ministerio que tramita los proyectos en el Parlamento. Los ministros y sus subsecretarios están todo el día en el Parlamento, viendo con los parlamentarios las urgencias, las indicaciones. Entonces, si hacemos eso, el Ministerio del Interior de nuevo no va a poder ser Ministerio del Interior. Quizás no se abre a fusionar Secretaría General de la Presidencia con Interior, pero su comando dice que sí podrían ser otros. Por ejemplo, Minería y Energía, que ya hubo biministros anteriormente. Podría ser, claro, todos los ministerios destinados al fomento productivo, al desarrollo productivo, tienen funciones muy similares en sectores distintos, pero se pueden fundir. Actualmente Chile tiene 25 carteras en su gabinete, posicionando a nuestro país como el tercero con la mayor cantidad en la región, detrás de los más de 30 en Brasil y Venezuela. Un grupo transversal de economistas propone reducir una decena de secretarías para que solo queden 14. Existen muchas entidades que tratan de atender algunos sectores en particulares. Por ejemplo, tenemos energía, minería, tenemos pesca en una subsecretaría, tenemos minería como ministerio, tenemos
energía como ministerio, y quizás ahí uno puede agrupar. En la última década, el empleo del sector público ha crecido 61% y con el escándalo de las más de 25.000 licencias médicas falsas, se abre más aún el debate de cuántos funcionarios realmente necesita el Estado. Ahí con los fraudes lo que entendemos es que habían 25.000 funcionarios que no estaban y el Estado seguía funcionando igual. Entonces, yo creo que estas son cosas que son llamados de atención y ciertamente que propuestas como esas yo creo que hay que evaluarlas, pero caso a caso. Nosotros somos partidarios de la reorganización del Estado. Creo que esta es una conversación que el progresismo tiene que dar. No creo en la teoría de que el problema de Chile sea los funcionarios públicos, pero sí creo que el Estado se puede reorganizar de manera más eficiente. En ningún caso estoy pensando en eliminar ministerios como el de la mujer, ciencia o cultura, como algunos han esbozado. Discusión a la que aún no se abre la totalidad del progresismo, pero sí hay apertura a fusiones, como por ejemplo de algunos servicios. ¿Usted apoyaría una reducción en los ministerios? Depende. ¿De qué? Yo creo que hay que hacer una modernización del Estado. Pero reducir ministerios, ¿usted lo haría? Reducir ministerios. Sí, reducir el número de ministerios, en general, fusionarlo. No, mire, yo no estoy de acuerdo con esa propuesta, pero sí creo que hay varios servicios que se pueden fusionar. Más que los ministerios propiamente tal. Por ejemplo, con PIN y Suceso. La transformación del Estado no solo pasa por cerrar o eliminar ministerios. Eso es como podar un árbol viejo y seco. Lo que tenemos que hacer es una transformación profunda de los ministerios. En primer lugar, eliminar tantos apitutados que hay dentro de los ministerios. Seguir podando al lote, la verdad es que es demagogia, pura y dura. En los últimos 15 años se crearon 6 ministerios. ¿Habrá menos en el futuro? Dependerá de quién llegue a la moneda el próximo año. 8 de la mañana con 12 minutos y durante la jornada de este martes también conocimos distintas informaciones en otro tipo de ámbitos. Una de ellas, por ejemplo, la publicación de la encuesta de expectativas económicas por parte del Banco Central. En el siguiente informe revisamos esa información y otros temas. Los expertos consultados por el Banco Central elevaron la proyección de crecimiento del país para este año. De acuerdo a la encuesta de expectativas económicas, Chile tendría un PIB de 2,2% en 2025, 0,2 puntos más que la medición anterior. En relación a la tasa de política monetaria, los analistas consideran que el Banco Central mantendrá la tasa en 5% en las próximas 2 reuniones. En cuanto a la inflación, se ubicaría en 4% a fines de año. Por otra parte, el Banco Mundial recortó las proyecciones de crecimiento para Chile y el mundo. En el caso de nuestro país, del 2,2% proyectado en enero, la entidad bajó levemente su estimación a un 2,1% para el PIB de este año. El organismo sostuvo que la economía mundial se encamina a la peor racha desde el año 2008, sin contemplar las recesiones. Un estudio de Clapes UC calculó el costo económico de la delincuencia en el desarrollo de los países de América Latina. En el caso de Chile se señala que el alza en la tasa de homicidios ha generado una pérdida económica promedio equivalente al 2,59% del PIB por año. Hoy día nos cuesta en torno a 9.000 millones de dólares anuales, es el costo económico de la delincuencia. Y eso es un llamado a atención. Aquí se están gastando recursos públicos. Esto se está transformando también en un tremendo impuesto al desarrollo económico. Este crecimiento hoy día está amagado por la inseguridad y la delincuencia. Es uno de los elementos. Hay otro elemento, la permisología, la incertidumbre. Parte de ella viene del exterior, parte la fabricamos aquí en Chile. Entonces es uno de los temas centrales hoy día para poder retomar nuestro crecimiento. Según un estudio hecho por Manpower Group, un 38% de los empleadores de Chile, o sea 4 de cada 10 empresas, prevén aumentar sus contrataciones de julio a septiembre de 2025, impulsado por el dinamismo de los sectores como la minería, transporte y tecnologías de información. Sí vemos de que el país el día de hoy está cambiando su rumbo en cuanto a una tendencia en contratación. Todos los sectores en su mayoría están contratando, pero principalmente hay una diferencia que vemos en este trimestre con respecto a todo lo que hemos visto en el pasado, desde que todas las regiones del país están en un número positivo, algo que no habíamos visto antes. El Tribunal Laboral de Antofagasta ordenó el cumplimiento de un polémico fallo del 2021, en que se pide que 105 trabajadores de la minera Escondida devuelvan el monto de un bono de término de conflicto cercano a los 8,5 millones de pesos, recibido en 2019, el hecho calificado como inédito dado que fue el propio sindicato número 1 de Escondida el que denunció el convenio al que suscribieron sus compañeros.
8:15. Ya les contaba yo también durante este martes que toda esta semana en Agenda Económica PM la estamos dedicando a las primarias, la elección de las primarias que se va a dar el 29 de junio. Para eso estamos convocando a los distintos candidatos y también voceros económicos de las distintas candidaturas. Durante este martes nos acompañó la candidata presidencial del Partido Comunista y de Acción Humanista, Janet Jara, quien estuvo en conversación extensa con Nicolás Paut en relación a diversos temas. Y uno de los que abordó en esta conversación es en relación a lo que ella va a proponer o lo que piensa también en relación al salario mínimo. En realidad ella no habla de salario mínimo, habla de salario vital. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Nosotros hemos presupuestado que el salario vital hoy día bordea los 750.000 pesos. La situación es la siguiente, es que en Chile se paga un salario mínimo legal, que no tiene que ver con el costo de la vida, sino que tiene que ver con cuánto se autoriza la empresa para pagar. Pero si uno piensa que una familia trabaja, una persona trabaja jornada completa para mantener su familia, la idea es que ese sueldo le alcanza al menos para los gastos básicos. Para entenderlo bien, una propuesta suya entonces que se llegue, me imagino, al final de su periodo a 750.000 pesos al como salario vital. Es que es el concepto más que el monto, pero hoy día se estima en 750.000 pesos. Hay entonces parte de las declaraciones de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. La entrevista ya se encuentra también completa en nuestro sitio web por si quisieran ir a revisarla. Y también les dejo la invitación porque durante este miércoles nos va a acompañar el candidato Jaime Mulet. También se va a someter entonces a las preguntas en materia económica, que es lo que pretende también hacer en relación a la estrechez fiscal. Ha sido tema también con los distintos candidatos y voceros que han pasado por esta sección especial. 8:17, hacemos la pausa y ya volvemos con más de Agenda Económica M. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica M cuando son las 8 de la mañana con 19 minutos y vamos a hablar de morosidad y de sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque en Chile hay cerca de 4 millones de personas con una deuda reportada y sumado a esto también hay estimaciones de que cerca de 1 millón aproximadamente de chilenos se encuentran sobreendeudados. ¿Qué hacer cuando ocurre esta situación? ¿A quién acudir? Bueno, acá hay una iniciativa bastante relevante llamada Chile al Día. Es una campaña que precisamente ofrece alternativas de pago para más de 5 millones de personas que también se puedan encontrar afectadas de una u otra manera por estas situaciones que yo les comentaba. Para poder ahondar sobre esta iniciativa, cómo poder conocer un poco más de detalles, quiénes participan, vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Nelson Rojas, director ejecutivo de Chile al Día. Nelson, muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Hola, muy buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Nelson, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Cuál es parte de la estadística que ustedes también manejan en relación a la situación de la morosidad y del sobreendeudamiento en nuestro país? Surge por la necesidad que tenemos como país en mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población. Y uno de los aspectos que influye en la calidad de vida es el bienestar financiero, que es mucho más allá de las simples finanzas de la familia. Sabemos que los problemas económicos finalmente terminan afectando la salud mental de los hogares y eso es algo que está claramente comprobado y la misma población lo declara al decir que no alcanza a llegar al final de mes, que no le alcanza, que están sobreendeudados. Tú acabas de mencionar recién una cifra, hay más de 4 millones de personas morosas. Esos son los que están con mora vigente, pero no se incluyen todos aquellos que ya han pasado un periodo en el cual la mora ya no está vigente y se conocen como castigados. Por lo tanto, son varios millones de chilenos que hoy día viven en una situación de morosidad, de que ya definitivamente o están sobreendeudados, situaciones que le impiden acceder al mercado financiero formal y seguir pudiendo acceder a financiamiento de crédito. A veces se pone mal el acento en que como si el crédito fuera el problema. Y la verdad es que el crédito no es el problema. El problema es cuando, como cualquier instrumento, como cualquier cosa en la vida que tú no lo usas adecuadamente, entonces te genera una dificultad. Pero de eso podríamos hablar en cualquier minuto. Pero lo cierto es que hoy día encontramos varios millones de chilenos que por las circunstancias que acabo de describir no tienen posibilidades de acceder al mercado formal y viven una situación compleja. Eso no es bueno para la familia,
para ellos, pero tampoco para las instituciones que originalmente le entregaron el financiamiento. Es por eso que Chile al Día es una iniciativa que pretende empoderar a las personas, no solamente resolver la situación puntual, sino que entregarles herramientas para que en el futuro no vuelvan a caer en esta situación de sobreendeudamiento que genera los impactos que te comenté. Y es por eso que agrupamos instituciones financieras, bancarias y no bancarias, que están ofreciendo, que tienen ofertas para varios millones de chilenos para mejorar, para poder regularizar su situación de deuda con ellos. Nelson. Esa regularización, sí. En ese sentido, por ejemplo, estas alternativas que se ofrecen dentro de esta iniciativa Chile al Día, ¿contemplan, por ejemplo, quizás renegociar alguna deuda? ¿Cuáles son esas alternativas con las cuales ustedes, o las que se están ofreciendo? Buena tu pregunta, porque efectivamente las situaciones son bien distintas. Por eso la recomendación es que cada uno que sepa que se encuentra en una situación de moroso, sobreendeudado, entre a la página web www.chilealdia.org y con su RUT pueda ver, en función de sus características personales de deuda y de su relación con la institución financiera, bancaria o no bancaria, dónde tiene la deuda, puede ser banco, puede ser caja de compensación, puede ser el retail, y pueda ver qué le están ofreciendo. No, la solución no es la misma para alguien que está moroso, claro, para alguien que está sobreendeudado, para alguien que está castigado. Por lo tanto, no hay una solución única. Va a depender de en qué situación se encuentra, cuáles son las condiciones y qué es la institución. Entonces tiene que ver qué es lo que le están ofreciendo. Hay más de 5 millones de ofertas que pueden haber incluso descuentos importantes en función de lo que la institución le esté ofreciendo. No sé si me explico. Sí, de todas maneras, queda ahí perfectamente claro, porque sin duda depende de cada caso en particular, del monto de la deuda, de quizás la antigüedad de esta deuda también y de la manera en la que la persona quizás puede hacerse cargo actualmente de ponerse al día precisamente de esa deuda. Nelson, dentro del fondo, la génesis de esta iniciativa también hay un tema que tú mencionabas anteriormente que tiene que ver con básicamente la educación financiera, ¿no? Como cómo estamos usando los distintos instrumentos que nos ofrece, por ejemplo, el mercado, la banca. En ese sentido, por ejemplo, con este ejercicio que también me imagino ha significado para ustedes realizar esta iniciativa, ¿cuál es quizás el principal diagnóstico en relación a cómo estamos los chilenos en cuanto a la educación financiera? Mira, nosotros vemos la inclusión financiera con dos pilares fundamentales. Uno que es el acceso, donde creemos que en los últimos años se ha avanzado bastante y hay distintas fuentes para obtener financiamiento. Pero la otra pata, por así decirlo, tan importante, o el otro pilar tan importante como el acceso, es la educación financiera. Ajá. Y ahí tenemos que reconocer que se han hecho múltiples esfuerzos aislados y también algunos más estructurados para mejorar la educación. Pero hay un gap importante. Sabemos poco de educación financiera y muchas veces se contratan productos que tienen ciertas características. Por ejemplo, muchos créditos tienen asociados seguros de desempleo por si te quedas sin trabajo que te cubren cuotas. Y las personas no saben que tienen ese beneficio que contrataron en su minuto y al cual podrían usar. Por lo tanto, ahí hay un gap importante en educación financiera que permitiría, ¿cierto?, poder usar mejor los instrumentos financieros que se disponen, tanto no solo para endeudarse, también para ahorrar, para micro ahorrar o ahorrar en función de las características y condiciones de lo que cada uno de nosotros puede hacer. Claro. Hay un gap importante, hay un déficit en educación financiera y es algo de lo cual también en la plataforma chilealdia.org nos vamos haciendo cargo. No solamente queremos que se regularice la situación actual desde el punto de vista de las deudas de las familias, sino que para de verdad obtener lo que te decía al comienzo, el empoderamiento. Claro. El empoderamiento es que tú como usuario, como consumidor, puedas tomar las mejores decisiones en función de toda la información. Claro, exactamente, y que estas herramientas en el fondo sean un beneficio y no un perjuicio como lo es en distintos casos que tú también mencionabas. www.chilealdia.org, entonces la invitación para quienes tengan quizás una duda y quieran ir a revisar algún tipo de alternativa para hacerle frente, ¿no? Nelson Rojas, director ejecutivo de Chile al Día, muchas gracias por esta conversación, que tengas muy buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien.
8 de la mañana con 27 minutos. Dejamos hasta acá la revisión de las informaciones en Agenda Económica AM. Yo me despido por el momento, pero los dejo invitados a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile, de todas nuestras plataformas, porque ya viene un nuevo capítulo de CNN Chile Radio. Que tengan un lindo día. Chao, chao.